palabra de Dios. Eso fue parte de lo que leímos. Y a veces uno puede leer muchos versículos, tal vez 20 o 30 o 50, y como que sobresale uno, ¿verdad? Y eso me pasó durante esta semana. Por lo tanto, voy a predicar un mensaje acerca de un solo versículo, aunque veremos muchísimos más, por supuesto. Pero como texto de fundamento leeremos Salmo 37 y leeremos el verso 30 y el verso 31 y luego vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. ¿Se puede poner de pie una vez más para leer y luego para orar? Salmo 37, verso 30 y el 31. Dicen así: la boca del justo hablará sabiduría, y su lengua proferirá juicio. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pasos no vacilarán. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta sagrada escritura, que la verdad sin ella, Señor, no sabríamos acerca de ti. Podríamos estar cada uno con su concepto de lo que es tu voluntad, de lo que a ti te agrada, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Pero tenemos tu santa palabra que nos revela tu santa voluntad y cómo tú quieres que vivamos en santidad. Y te ruego, Padre, que esta enseñanza pueda ser de bendición y de ayuda para cada persona presente, a moldear nuestras vidas tras tu santa palabra. Y que recibamos esa firmeza que acabamos de leer en tu palabra y que acabamos de cantar durante el tiempo de los himnos. Bendiga, Señor, todo lo que se va a hacer en esta mañana, tanto aquí como con los chicos al otro lado. Bendígales también, Señor, y pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En este Salmo de David hallamos un principio tan importante en la vida cristiana, y es acerca de la firmeza, la estabilidad y la constancia que podemos tener a causa de la entrada de la palabra de Dios a nuestro corazón. Y básicamente eso es el mensaje en sí. La firmeza del justo, la estabilidad que podemos tener como hijos de Dios. Permíteme darles un poco de este contexto. La persona que está en vista en verso 31, que dice la ley de su Dios está en su corazón, es el justo del versículo anterior. La boca del justo hablará sabiduría. Es más, varias veces en este salmo, el salmista menciona el justo con una descripción de su proceder y su relación con Dios. Vayan a ver, por ejemplo, Salmo 37, verso 12. Maquina el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. Vemos que el justo tiene oposición, el impío es su adversario. Verso 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. O sea, la justicia es elogiada en la palabra de Dios aún más que las riquezas. Verso 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. El justo recibe su sostén, su apoyo de Dios. Verso 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El proceder del justo. Verso 25, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios provee por los justos. Verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Recompensas eternas de parte de Dios para el justo. Verso 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Otra vez la lucha que hay entre la impiedad y la justicia. Verso 37, considera el íntegro y mira el justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. El fin, el destino glorioso de los justos. Y por fin, verso 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia.
Así que todo el capítulo va hablando del justo en comparación con el impío. Y vemos claramente que Jehová sostiene y guarda a los justos, tanto en esta vida presente como en la vida eterna también. Así que con esa introducción vamos a entrar al estudio de verso 31. Otra vez, la ley de su Dios, o sea, del justo, la ley de Dios en la vida del justo, está en su corazón. Por tanto, sus pasos no vacilarán. Ahora vamos a hablar más de esa última frase, pero por ahora, ya que se presta en este entonces para la ilustración, creo que a nadie le gusta andar con inestabilidad. En estos días, cuando el domingo pasado, ¿se acuerdan? Nevó y después cayó muchísima lluvia, y luego ¿qué pasó por la noche? Se frizó todo. Yo no sé usted, pero salir de mi casa y era puro hielo, puro hielo. Y muchas calles así eran también. Y más de alguna vez, gracias a Dios, no me he caído de completo, porque siempre tenía algo para agarrar. Pero más de una vez yo perdí mi estabilidad caminando por encima de ese hielo. Y qué mal se siente, ¿no? Cuando uno ni siquiera puede dar un paso sin perder su equilibrio y tal vez corre el riesgo de caer. En el ámbito espiritual encontramos que cómo andar por esta vida espiritual, esta vida que Dios nos ha dado sin vacilar, sin titubear, sin esa inestabilidad, sino como acabamos de cantar, andar con toda firmeza, andar con toda constancia. Pero antes de llegar a eso, hay una gran condición, la cual debemos contemplar, y es la primera parte del verso. Dice aquí la ley. Esta palabra nos habla de las reglas, las normas, los mandamientos, en este caso, de Dios. Debemos entender que en la Biblia hay varios sinónimos para la palabra ley. Y especialmente cuando estudiamos Salmo 119, vamos a ver mínimo 10 sinónimos para la palabra ley. Vayan allá, Salmos 119. Y por los que conocen un poco de la Biblia, este salmo es el más largo en toda la Biblia. Tiene 176 versos y su tema central es la ley o la palabra de Dios. Cada versículo menciona algo de la palabra de Dios. Conste que durante todo este salmo él utiliza varios términos que son diferentes, pero conllevan el mismo concepto. Por ejemplo, verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que la ley de Jehová es muy mencionada en la palabra de Dios. Pero también, verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Testimonio es un sinónimo de la palabra ley usado en este contexto. En verso 3 hay otro. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los caminos de Dios, los testimonios de Dios y la ley de Jehová nos habla de la misma cosa. Baja en el verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Otra palabra que es sinónimo de ley son los mandamientos. Verso 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Estatutos igual que ley, que mandamiento. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Juicios y justicia son sinónimos de esta ley de Dios. Verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Palabra, testimonio, precepto, estatuto, justicia. Y hay dos más. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El último va en el verso 91. El último sinónimo que encontramos en este salmo es en el verso 91. Por tu ordenación perseveran hasta hoy las cosas criadas, porque todas ellas te sirven. Ordenación o ordenanza. Punto es que cualquiera de estos términos nos habla de la misma cosa. La ley de Dios o la palabra de Dios que está a nuestro
alcance. Ahora bien, si hay una ley, implica o obliga que haya un legislador. Cualquier ley escrita entre los hombres tiene su autor, alguien que pensó y diseñó y formó y hizo esta ley con el propósito de ejercer autoridad. En cuanto a la ley en vista, en Salmo 37, la ley de Dios. Van a Isaías 33. Isaías 33. Y el verso 22. Y van a ver un título que corresponde a nuestro Dios. Bueno, son tres, pero uno específicamente que vamos a ver ahora. Isaías 33 y verso 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos él nos salvará. Ahora, un legislador es uno que da una ley. En cuanto a Dios, todas las leyes que él ha dado. Es interesante que la misma estructura de nuestro gobierno en este país sigue el patrón que encontramos aquí. Creo que muchos países también tienen esta estructura. ¿Cuántas ramas de gobierno hay? 3. ¿Cuáles son? Exactamente. Ejecutiva, judicial y legislativa. Y conste que en la palabra de Dios, ¿quién cumple esos 3 papeles en la vida de un hijo de Dios? Jehová Dios. Él es tanto el que manda, que da la ley, como el que ejecuta la ley, como el que juzga según su santa ley. Así que en el tiempo de Israel, Dios mismo cumplía todos estos papeles. Y ustedes saben que ellos rechazaron ese sistema y querían ser como las demás naciones y pidieron para ellos un rey. Pero Dios era su rey, Dios era su legislador y Dios también era su juez. Ahora bien, en cuanto a la ley de Dios, hay 2 formas que llega a nuestro corazón. Romanos 2, y aquí es una forma que aplica universalmente. Romanos 2, cada hombre, cada mujer tiene esta ley de Dios en sí mismo. Romanos 2, versos 14 y 15 dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. El pueblo gentil no tenía en su historia los 10 mandamientos y todas las leyes que Dios dio a Israel. Pero ellos naturalmente hacían lo que es de la ley, mostrando que Dios había escrito en sus corazones, como parte de la creación del ser humano, la ley natural, que es manifestada por su conciencia. Así que cuando pensamos en la ley de Dios, no debemos decir, bueno, eso es para los que tienen la ley. Los que no tienen una copia de la palabra de Dios, no tienen ninguna ley de Dios. Sí tienen. Aún los que viven en lugares remotos que la sociedad ni siquiera reconoce, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Pero sin duda, una revelación más extensa de su ley es lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Va en Éxodo 24. Éxodo 24. Y el versículo 7. Éxodo 24, verso 7. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Deben entender que el propósito por el cual Dios dio la ley y este libro de la ley, en primer lugar, no solamente para que la gente escuchara. Eso sí era parte, si era necesario, pero con el fin de que obedecieran la ley de Dios. Por esa razón Dios mandó a los gobernantes a tener su propia copia de la ley de Dios, es más, a hacer su propia copia. Va en Deuteronomio 17.
Deuteronomio 17 y verso 18. Ellos tenían, el rey, tenía que escribir su propia copia de la palabra de Dios. Ahora, si para usted suena como una tarea muy difícil, deben recordar que no tenían de Génesis a Apocalipsis. Tenían de Génesis a Deuteronomio. Así que no, ya pensándolo así, sí es un gran reto, pero no algo imposible, ¿verdad? Deuteronomio 17, verso 18. Dice, y será que cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original, de delante de los sacerdotes levitas. ¿Ya ven? Este libro de la ley era una parte fundamental de los reyes, para leerlo, para tenerlo en su vida, en su mente, para obedecer las palabras de esta ley. Ahora, eventualmente, debido a que Moisés era el que subió al monte Sinai y que Dios le dio las tablas, llegó a ser conocido como el libro de la ley de Moisés. Bueno, Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Es más, Jesucristo hizo mención de esto diciendo, no escribió Moisés, y cita de Génesis, cita de Deuteronomio, porque se reconoce el autor humano. Pero no debemos confundirnos pensando que, bueno, ya que fue escrito por Moisés, son pensamientos de hombres, de ninguna manera. Dios utilizó un ser humano, y muchos de ellos, 40 autores, para darnos su ley, su palabra. Pero eso, como acaba de leer mi hijo, es inspirada por Dios, es inspirada divinamente. De modo que Dios es el ímpetu atrás de todo lo que está escrito. Josué 8, verso 31. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora, no culpamos a Josué, Israel, por llamarle así, porque coloquialmente se conocía como el libro de la ley de Moisés. Lo que no debemos hacer es pensar que Moisés es el ingeniero de la palabra de Dios, lo que haya escrito Pedro, Marcos o Pablo, que son inventos de ellos. No, esta ley es de origen divino. Ahora, qué bien aquellos que tenían su posesión la ley de Dios. Pero existía una gran necesidad en ese entonces, era de diseminar la palabra. Según Crónicas 17, hoy en día tenemos la gran ventaja de que cada quien tiene su propia copia de la palabra de Dios, y tal vez muchas copias. En ese entonces no era así, tener mi propio libro de la ley de Dios. Así que existía la necesidad de enseñar a los demás con una copia que no tuviese, de viajar alrededor y enseñar a los demás. Dice 2 Crónicas 17, verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y rodearon por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Wow. Hambre y sed de justicia. Que estos sacerdotes viajaban viajaban en carros, en camellos o en burros alrededor de los pueblos. Y en cualquier lugar que parasen, abrirían la sagrada ley de Dios para compartir esa información, para infundir ánimo a las personas acerca de la ley de Dios. Y hoy en día es lo mismo que se hace. Como le dije, la gran ventaja es que cada quien tiene su propia copia, pero lo mismo cosa estamos haciendo. Tomando la ley de Dios, exponiéndola, definiendo palabras y instando a la gente a obedecer la ley de Dios. Nehemías 8. Nehemías 8 y luego vamos a ver algo del Nuevo Testamento. Nehemías capítulo 8 y el verso 8. 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ahí es específicamente el resultado deseable de cada predicador, o de lo que debería ser. Leer la palabra de Dios de forma pública, claramente, poner el sentido, definir esto, definir el otro, explicar esto, exponer el otro,
Pero aquí está el resultado. De modo que entendiesen la lectura. Hermanos, si tú sales de aquí diciendo, qué bueno fue la prédica. No entendí nada, pero fue buena. Yo voy a estar triste. Y muy triste. Ay, qué chistoso, qué gracioso el pastor. No entendí el mensaje, pero habla bien. Muy triste me voy a poner. Porque la meta de cualquier predicación es para que tú entiendas lo que estamos leyendo. Si te gusta o no, es relevante. Si pisan callos duros o no, es relevante. El propósito es que tanto usted como oyente y yo como orador entendamos la lectura de la palabra de Dios. Ahora, Jesús hizo algo maravilloso. Él tomó todo el libro de la ley y lo resumió en 2 versos. Mateo 22. Esto es interesante. Yo creo que nadie más, aparte de Cristo, podría hacer esto. Por mi lado, yo sé que no podría de ninguna manera resumir toda la ley de Dios en dos frases. Pero Jesús lo hizo. Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay más de 600 leyes específicas en la ley dada a Moisés o por Moisés a los hijos de Israel. Pero Cristo dice, podríamos mencionar todas ellas, todas esas leyes. Pero si nada más doy 2 categorías, abarca todo. Amar a Dios principalmente, de todo corazón, mente y alma, espíritu. Primordialmente el amor para Dios. Segundo, el amor al prójimo. Porque si tú amas primeramente a Dios, no vas a blasfemar el nombre de Dios. No tendrá Dios ajenos si amas a Dios únicamente. En cuanto al prójimo, si tú amas a tu prójimo, no vas a hurtar de tu prójimo. No vas a calumniar a tu prójimo. No vas a adulterar con tu prójimo. ¿Ya ven? Cristo resumió toda la ley con 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Vuelvan ahora a Salmo 37. Vimos la primera cosa, la ley. Pero, para ser más específico, no es una ley humana. Dice la ley de su Dios. De su Dios. El justo tiene una relación personal con Dios. Muchas veces en la Biblia, especialmente en los Salmos, encontramos la frase Dios mío o mi Dios, en Él confiaré. Ahora, no está mal decir Dios y hablar de Dios y del Señor, de Jehová y de Jesús. Eso está bien. Pero cuando utilizamos el pronombre personal mi Dios o Dios mío, implica varias cosas. Primeramente, que es un Dios conocido. Tal vez tú no lo conoces. Tal vez para ti aún no has conocido a mi Dios, pero yo lo conozco. Y dice que yo, por decir Dios mío, tengo una relación personal con Él. Vayan a Hechos 17. Y es interesante que cuando Pablo viajaba de ciudad en ciudad predicando, él encontraba con toda clase de gente, religiosa, supersticiosa, gente pagana. Y aquí, pasando por Atenas, en verso 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anunció yo. Miren eso. Una religión que tenía un altar, una inscripción que es al Dios
no conocido. Porque antes de Pablo llegar, no conocían al Dios verdadero. No pueden decir mi Dios de forma personal. Ahora, cuando Pablo va y les predica, les explica, ya podían ellos decir también, Dios mío. Pero les quiero decir, mis hermanos, la ley de su Dios, como estamos leyendo, habla de que yo tengo una relación personal con Dios. Él es un Dios que se revela a través de su palabra. Vayan a Jeremías 9. Jeremías 9. Dios no quiere ser desconocido por las gentes. O sea, si usted no le conoce, no es porque Él se haya limitado a dejarse conocer a ciertas personas y usted no, simplemente porque usted no ha hecho lo necesario para conocerle. Miren esto en Jeremías 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tú eres rico, no te alabes por tu riqueza. Si eres muy sabio o muy inteligente, no te alabes por eso. Si tú eres un guerrero, no te alabes por eso. Los únicos que tienen derecho a alabarse, que según encontramos en verso 24, es alabarse en entender y conocer a Dios. Pero para que eso exista, significa que hay una manera por la cual podemos conocerle. Y seguramente, aparte de experiencias propias y personales, providencia de Él, es conocerle a través de su palabra. Los domingos en la escuela dominical hemos estado estudiando por muchos meses ya las doctrinas y atributos de nuestro Dios, con el fin de rastrear las escrituras, para entender cómo es nuestro Dios, para que no solamente sea una expresión, ay Dios mío, sino que realmente conozcamos a este Dios que se deja revelar en su palabra. Ahora, cuando yo digo Dios mío, no estoy excluyendo que sea el Dios tuyo. Porque existen religiones donde tú puedes tener tu Dios y yo el mío, que sean diferentes. Que yo puedo escoger cualquier objeto para que sea mi Dios. Y si yo creo que es mi Dios, pues es mi Dios. Eso no es la forma que encontramos el uso de la expresión Dios mío en la palabra. Simplemente describe la cercanía que yo tengo con Él. Yo puedo decir, Él es mi Dios. Quiero que sea el tuyo también. Tal vez es el tuyo también. Pero es mi Dios, como diría mi Padre. Vayan a Salmo 25. Salmo 25, verso 2. Como digo, hay literalmente cientos de usos de esta expresión, Señor mío, Dios mío, mi Señor, mi Dios. Veremos nomás un par de ellos. Salmo 25, verso 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. El salmista tenía una relación personal con Dios. Él había puesto su confianza en Dios. Y por haber puesto su confianza en Dios, dice él, yo no voy a ser avergonzado. Debo decirles esto también. Si es el Dios tuyo, no hay nada de qué avergonzarse. Si usted se avergüenza de tu relación con Dios, hay un serio problema. Si te preguntan mañana en trabajo, hey, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Te dices, nada. Pero duraste una buena parte del día en la casa de Dios. ¿Por qué no lo mencionas? ¿Por qué no mencionas a tu camarada en el trabajo? Sí, estuve en la iglesia, fortaleciendo mi relación con Dios. No debe causar vergüenza. Dice el salmista, como Él es mi Dios, yo confío en Él y jamás seré avergonzado. Mis hermanos, no hay nada de qué avergonzarse en nuestra relación con Dios. Salmo 31, verso 14.
Dice, mas yo en ti confié, oh Jehová. Yo dije, Dios mío eres tú. Qué grata confesión. Tú eres mi Dios. No tengo otro, no necesito otro. He encontrado el Dios verdadero y no hay motivo por qué buscar otro. He encontrado al Dios, el creador del universo, y Él satisface toda mi necesidad. Aún Pablo utilizaba esta frase, Dios mío. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá vuestras necesidades. En Juan 20:28, Tomás mira a Jesús y dice lo siguiente, Señor mío y Dios mío. Jesús mandó orar de esta manera, Padre nuestro que está en los cielos. Está bien decir Padre nuestro que estamos en grupo. Pero ya de forma personal se puede decir Padre, mi Padre. ¿Verdad? Es una relación personal que tenemos con Él. Salmo 37 de nuevo. Y el verso 31. No pierdan su lugar allá, así será fácil de regresar siempre. La ley de su Dios. Ya sabemos de qué estamos hablando. La palabra de Dios, de un Dios que nos conoce y que le conocemos a Él. Pero ¿dónde está esta ley? Está en su corazón. El justo no solo tiene en su posesión física la palabra de Dios, sino que ha entrado en su interior. Noten que no dice la ley de su Dios está en sus manos, o está en su regazo, o que lo tiene en casa, o que lo tiene en un rollo. No, está en su corazón. ¿Qué nos habla? De que ha entrado la ley de Dios en sus entrañas, en su interior. Ahora bien, ¿cómo usted va a saber si ha entrado la palabra de Dios en su interior? Salmo 40, verso 8, miren esto, Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Cuando la ley de Dios entra en nuestras entrañas, nuestro interior, nuestro corazón, es grato conocer y hacer la voluntad de Dios. Dice el salmista, el hacer tu voluntad me agrada. ¿Pero por qué? Porque esa ley tuya está en mis entrañas. Algo que no apetece al mundo. Algo que no apetece a los impíos. Vivir según la voluntad de Dios es algo grato para aquel en cuyo corazón está la ley de Dios. Salmos 119, verso 11. Aquí un gran resultado de que la palabra de Dios ha entrado en nuestro corazón. Y es, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios no solamente en la mente, en el cerebro, como memorizar, sino en nuestro corazón nos ayuda a no pecar contra Dios, a vivir en santidad ante Él. Isaías 51. La ley de Dios está en su corazón, dice el Salmo. Estamos viendo qué implica eso. Cuando la ley de Dios está en mi corazón. Salmo 51, verso 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus denuestos. Miren la primera parte del verso. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Sabe lo que implica? Que cuando la ley de Dios está en tu corazón, tú conoces lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tú conoces lo que es justicia y lo que es impiedad. Pero eso solo pasa cuando ha entrado en su interior la ley de Dios. Ahora, significa que como creyentes no debemos ser ignorantes de la verdad. Casi se le puede entender al mundo que no puede discernir entre malo y bueno.
porque ellos no tienen la palabra de Dios morando en su corazón. Sus conciencias están quemadas por su conducta. Se entiende porque ellos no conocen entre el bien y el mal. Pero dice Dios, mi pueblo, que conoce justicia. Mi pueblo conoce justicia porque en su corazón está mi ley. No hay excusa para que el Hijo de Dios viva en ignorancia acerca de la justicia de Dios. Ahora bien, si mi condición actual es que no mora en mi interior la palabra de Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Es una operación física que Dios hace para instalar en mi corazón la ley de Dios? No. Deuteronomio 6 es tan sencillo decirlo, pero más difícil practicarlo. Deuteronomio 6. Leamos versículos, vamos a leer desde el 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Cómo hacer que habite en mí, en mi corazón? Que las palabras de Dios estén en mi corazón. Simple y sencillo, la repetición. La repetición. Tú no puedes vivir por leyes que primeramente no conoces y que no están en tu mente. Hay información que guardamos en nuestro cerebro porque lo consideramos que es valiosa. Sea el número de teléfono, sea la dirección donde vivimos, sea el número de seguridad social, sea fecha de nacimiento, alguna fecha importante. Guardamos esa información en nuestro cerebro porque decimos que es valioso para nosotros. En cuanto a la ley de Dios, somos mandados a repetirlo una y otra vez a nuestros hijos. Cuando salgamos de la casa, hablamos de la palabra de Dios. En nuestras puertas, en las paredes, tenemos escritas porciones de la palabra de Dios. Pero otra vez, ¿cuál es el fin de todo esto? Regresen al versículo 3. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida ponerlas por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Otra vez, no es suficiente con tener conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Es el primer paso. Pero luego debe traducirse en ¿qué? En poner por obra las cosas que has aprendido de la palabra de Dios. De otra manera, ¿de qué sirve? ¿Qué madre estará contenta que su hijo ponga atención a cada instrucción que le ha dado durante un fin de semana? Pero a cada instrucción, aunque ha entrado en su cerebro y el chico lo puede citar, no hace nada. Uno va a decir, ¿de qué sirvió? Exactamente. La ley de Dios en el corazón es que ha entrado por mis oídos, ha entrado por mis ojos, pero ya es una parte esencial de mi vida. La palabra de Dios la estoy poniendo por obra. Proverbios 3. Todo esto es la condición grande que encontramos para tener una vida firme y estable. La ley de su Dios está en su corazón. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El consejo de un padre para su hijo. No olvides, sino guarde en tu corazón mis mandamientos. Y hay una bendición vinculada con esto.
largo de días y años de vida y paz te van a ser aumentados. Proverbios 7. Dos pasajes más sobre esto, antes de pasar a la última parte. Proverbios 7, 1 al 4. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña en tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, que la inteligencia llama parienta. La misma exhortación a guardar adentro, en el corazón, los mandamientos de Dios. Pero aquí unas ilustraciones. En verso 2, guárdala como la niña de tus ojos. Algo de tanto valor y estima. Ahora, lo que nosotros valoramos, lo mantenemos cerca, porque no queremos perderlo. Si eso fuera nuestra actitud hacia la palabra de Dios, haría gran diferencia en nuestra vida, por supuesto. Yo puedo salir de la casa sin mi cartera, sin mi celular, sin mis llaves, pero tiene que andar conmigo la palabra de Dios en mi corazón. Mi cartera tal vez la necesito, tal vez no. Mi teléfono tal vez sí, tal vez no. Pero yo no quiero vivir un día, no quiero ir al trabajo, no quiero ir a un convivio, no quiero ir a la iglesia sin tener en mi corazón la palabra de Dios. Sepa, mi hermana, eso va a cambiar tu vida. Si esa es tu actitud. Verso 3, lígalas a tus dedos. Estaba pensando, hay una cosa, pues que por los últimos 19 años ha estado conmigo en casi todo momento. Lo más tiempo que hemos durado separados eran como 2 días. ¿Qué será? Este anillo. Desde que me casé, me lo he puesto. Y solamente, algunos se van a acordar tal vez, hace como 3 años, alguien me lo quitó del dedo, mi hija, cuando estaba durmiendo, y lo perdió. Y estaba perdido yo sin mi anillo, porque lo ligué a mi dedo. Obviamente un símbolo de mi matrimonio, del compromiso de los votos. La ilustración es esta: ¿qué tal si nuestro aferro a la ley de Dios fuera así? Que está ligado a mi dedo, que no puedo siquiera hacer nada sin tener en mente, sin tener en mi enfoque la palabra de Dios. Verso 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Nos habla de tener familiaridad con la palabra de Dios. Como le diga mi hermana o mi prima o lo que sea. Yo conozco, estoy familiar con la palabra de Dios. La valoro y es parte de mi, parte de mi vestuario, parte de mi preparación por el día. Armado con la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, lo que nos va a impulsar a la santidad más que todo es la palabra de Dios. Vuelvan a Salmo 37 y vamos a llegar ahora a la parte final. Salmo 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón. ¿Ok? La condición se ha cumplido. Por tanto, siempre cuando usted lee la frase por tanto, por lo tanto, así que en la Biblia, debe entender que está vinculado a lo que fue escrito anteriormente. O sea, como la palabra de Dios está en mi corazón, yo puedo esperar este resultado. Sus pasos no vacilarán. Por otro lado, si no se cumple la primera parte del verso, tampoco se cumple la segunda parte. Así de sencillo. Si no tengo la palabra de Dios en mi corazón, en vez de estar firme,
¿qué seré? Inestable, vacilando, titubeando por todos lados. Sus pasos, dice, sus pasos, su manera de andar, sus decisiones, su camino. Es lo que nos habla esta frase, sus pasos. Salmo 37, miren verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que si no es por Dios, en vez de estar ordenados mis pasos, serían desordenados mis pasos. Les muestro algo interesante. Vayan a Génesis 1. Me recuerdo cuando vi esto y me alegró el corazón. Porque de buena primera Dios te lo muestra en su palabra. Los primeros versos de la Biblia nos enseñan cómo Dios da orden. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Solo quiero que vean que en este verso la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo llegó así? No es relevante en este momento. Basta con decir que así estaba. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y sigue leyendo por todo este capítulo. Y esa tierra que previamente estaba desordenada, comenzó a tener orden. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo, sea la luz. Porque Dios dijo, sea sol, sea estrella, sea esto y el otro. Hagamos al hombre. Lo que estaba previamente desordenada comenzó a tener orden, y orden perpetuo por la palabra de Dios. De eso estamos hablando en Salmo 37, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Alguien que no conoce a Dios no puede esperar el orden que Él da. Salmos 119 otra vez, y miren verso 133. Capítulo 119 y el verso 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué oración tremenda hace el salmista, pidiéndole al Señor que el Señor ordene sus pasos, pero ¿con qué? Con esa palabra autoritativa. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora bien, noten el contraste. O la palabra de Dios me va a dar órdenes, o el pecado me va a dar órdenes. Así de sencillo. Cuando Pablo describe la lucha de un creyente entre la carne y el espíritu, debemos entender que es una lucha por la autoridad. La carne quiere enseñorearse y decir, tú vas a hacer esto porque yo soy la carne, así mando. Y el Espíritu de Dios dice, no es así. Ahora el salmista le ruega al Señor que sus pasos fuesen ordenados por su palabra, y que la iniquidad no se enseñorara de él. Pero me pregunto cuántas veces nosotros vivimos bajo otro Señor. Decimos que Jehová es mi Señor, es mi Rey, es mi Cristo, es el Maestro, pero en el diario vivir, lo que realmente enseñorea, da órdenes para nosotros cumplir, y cumplimos, es la condenada carne. Y digo condenada porque es condenada. Así de sencillo. La única esperanza para esta carne es ser transformada, que un día va a pasar. Pero que hasta que llegue ese día, habrá un conflicto constante entre la carne y el espíritu. Vuelven a Salmo 37, 31. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pasos
no vacilarán. Vacilar es moverse de manera indeterminada o inestable. Estar poco firme en su estado o tener riesgo de caer o arruinarse. Es titubear, es estar indeciso. Dice el salmista, los pasos del justo, aquel en cuyo corazón está la ley de Dios, no son inestables, no son al azar, son pasos determinados y son pasos que no vacilan. Ahora, la palabra de Dios en nuestra vida provee estabilidad y firmeza. Es lógico entender cómo la palabra de Dios nos hace firmes. Primeramente, y mi hijo ya lo leyó, seguramente no sabía que lo tenía aquí, pero aquí está. Es de origen divino. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como es de origen divino, nos da firmeza. Si viene nuestro Creador, Él sabe lo que necesitamos, lo que nos conviene. Por eso la palabra nos da firmeza. Segundo, la palabra de Dios es eterna. Vayan a Salmos 119 y el verso 89. Salmos 119, verso 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es eterna, es una autoridad eterna. Y en esto, mis hermanos, es tan diferente que el sistema al cual estamos acostumbrados. Porque en la labor, el jefe puede cambiar. El jefe se retiró o hizo algún mal comportamiento, lo votaron y aquí hay otra autoridad. En el gobierno viene este presidente y se va. Viene este congresista y se va. Es una autoridad muy temporal. Y si nuestra vida está basada u ordenada por autoridades temporales, sepan que nuestros pasos no serán estables. Pero cuando en nuestro corazón está la ley de Dios, nuestros pasos serán firmes porque nuestra autoridad nunca cambia. Imagínense, mis hermanos, si mi autoridad fuese opinión popular. ¿Cómo cambia opinión popular por las décadas? ¿Creen ustedes que la mayoría de las gentes pensaban de la misma manera que pensaban hace 100 años? ¿O 500 años? ¿O 2000 años? Siempre cambia. Entonces, la autoridad firme, eterna, es de la palabra de Dios. Tercero, es una autoridad verídica. Salmos 119, verso 160. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. No tenemos que preguntarnos y cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Y me encanta, como dice el salmista, el principio de tu palabra. ¿Sabe que una parte más atacada de la Biblia es el principio? La historia de la creación. Lo que el mundo fuertemente rechaza hoy en día, optando por la evolución, optando por locuras, porque no les gusta tener una autoridad fija. No les gusta tener un creador que ejerce autoridad. Dice el salmista, el principio, tu palabra es verdad. Diría principio y el fin. Es verdad. Ahora, Jesucristo una vez dio una parábola, Mateo 7, de dos hombres que construyeron casas, ¿verdad? Una sobre la piedra y otra sobre la arena. El que hizo su casa sobre la roca, ¿a qué lo comparaba? ¿O quién representa? El que oye sus palabras y las pone por obra. Lo que estamos hablando.
La ley de Dios está en su corazón. ¿Cómo está en su corazón? Que la manifiesta por sus obras. Eso es la firmeza que provee la palabra de Dios. Porque cuando vino la tormenta, cuando vinieron vientos y bajaron lluvias, sobre solamente una de esas casas estuvo de pie. Era la casa fundada sobre la roca. Solamente la vida edificada sobre la palabra de Dios podrá aguantar las tormentas de la vida. Vamos a terminar con 3 versos más de aquí de Salmos. Salmo 17, verso 5. Vacilar tiene un sinónimo aquí y es resbalar. Salmo 17, verso 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Pueden ver que es una oración de David. Y tal vez alguien diría, David, ¿por qué tienes que orar así? Si tú eres un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué riesgo corres, David, de desviarte? Mire, el que piensa está firme. Mire que no caiga. Aún un hombre como David oraba de esta manera. Sustenta mis pasos donde en tus caminos. Porque les voy a decir algo. Hay personas que están fuera de los caminos del Señor. Que en un momento dado estaban en el mismísimo lugar donde están ustedes. Contentos en la iglesia, contentos con el Señor, regularmente asistiendo, participando, sirviendo, activos, esto y el otro. Y ahora mismo están fuera de los caminos del Señor. No está hablando de que fueron a otra iglesia, no. Fuera de los caminos del Señor. Me pregunto, ¿cómo cambiaría nuestra actitud si oramos al Señor así? Señor, sustenta mis pasos en tus caminos, porque yo no quiero resbalar. Yo estoy seguro que si me desvío de su palabra, voy a resbalar, voy a vacilar. Pierdo mi estabilidad. No sé qué sería capaz de hacer si no fuera por la firmeza y la autoridad que me brinda su palabra. Salmo 62. Salmo 62, versos 5 y 6. Alma mía. Es interesante que a veces el salmista habla así, ¿verdad? Discurriendo entre sí mismo. Uno charlando consigo mismo tal vez. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte, mi salud, es mi refugio, no resbalaré. No puedo vacilar si mi esperanza está en Dios. No puedo. Ahora, si comienzo a desconfiar en Él, ¿quién sabe qué puede pasar? Puedo resbalar. Puedo tener una gran caída, una fuerte caída. Pero siempre y cuando que esté agarrado de la mano de Dios, confiando en Él y es mi esperanza, es mi refugio y no voy a resbalar. Salmo 26, vamos a terminar con esto. Salmo 26, verso 1. Salmo de David, y espero que podría describir nuestras vidas también. Salmo 26, 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. No voy a resbalar, porque he confiado en Dios y he andado en integridad. Mis hermanos, este versículo me sobresaltó en la lectura de esta semana y quería compartirles esto. La estabilidad y firmeza viene por nuestro aferro, nuestra inundación de la palabra de Dios.
Si nos alejamos de ella, mis hermanos, solo viene inestabilidad, solo viene el desequilibrio, solo viene ese pensamiento de que no me siento como estoy en alta mar, me voy de aquí para allá. Pero una familia no se puede regir así. Una sociedad no se puede regir así. Una vida individual no se puede regir así. Necesitamos algo firme, que es la ley de Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no vacilarán. Vamos a orar. Padre Celestial, qué gran tesoro tenemos en tu palabra. Porque en tu palabra encontramos luz y vida, sabiduría. En tu palabra encontramos promesas y mandamientos. En tu palabra hay ejemplos para nosotros. Señor, vimos claramente en esta mañana una gran bendición para todo aquel que en su corazón está tu palabra. Sus pies, sus pasos no van a vacilar. Señor, queremos vidas firmes y estables, para tener matrimonios firmes y estables, para tener hogares firmes y estables, para tener una iglesia firme y adelante, como acabamos de cantar. Pero solo vendrá esa firmeza cuando estamos arraigados en tu santa palabra. No solamente de forma intelectual, sino que seamos más que oidores, sino hacedores de tu santa palabra también. Ayúdanos, Padre, a tener esa hambre y sed de tu palabra, para que podamos disfrutar la estabilidad que brinda tu santa palabra y su efecto en nuestras vidas. Padre, bendice a cada hermano y hermana que vino en esta mañana, también los que están viendo por otros medios, bendíceles también, Padre. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Estaremos de nuevo esta noche a las 7. Todos bienvenidos.